Bienvenidos a una nueva edición de Una Constitución con todas y todos. Les saluda Fabricio Franco, director de Flaxo Chile, y agradecemos a todas y todos quienes se conectan habitualmente a este programa y también saludamos cordialmente a quienes se integran por primera vez. En este espacio de conversación tiene como propósito conocer y entender los acuerdos de la Convención en la voz de quienes tienen la misión de elaborar la nueva Carta Fundamental para nuestro país. Hoy tenemos el agrado de reencontrarnos con la convencional constituyente por el Distrito 3 de la región de Antofagasta, la especialista en microbiología y doctora en ciencias naturales, Cristina Dorador Ortiz. Hola Cristina, ¿cómo vas? Hola Fabricio, muy bien, muchas gracias. A ti por estar con nosotros. Cristina, el articulado que se ha aprobado en la Comisión de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios, un nombre bien largo el de la comisión, integra un espacio que sin duda abre un abanico de derechos que creo que por primera vez se discuten en una constitución en el país, pero no solamente en la constitución, sino que creo que por primera vez se discuten de manera pública a nivel de Chile. ¿Cuál es tu percepción personal, tu convicción sobre cómo se ha recibido este debate en los medios de comunicación y en la ciudadanía, en los temas más vinculados a la comisión? Bueno, nosotros cuando comenzamos, cuando se crea la Comisión de Sistemas de Conocimiento, lo hicimos con una gran convicción de que era importante tener temáticas de futuro en el texto constitucional, sobre todo relacionadas con la ciencia, la tecnología, los conocimientos, y también las artes, las culturas. Son demandas también de la comunidad. Y estamos, yo creo que ya contentas y contentos de estar en estas fases finales, donde hemos aprobado artículos que son claves para poder diseñar estos futuros en base a los conocimientos. El artículo 1, que los números van a cambiar por supuesto más adelante, pero el artículo 1 de nuestro informe habla nosotros consagramos finalmente los derechos a los conocimientos. En el mundo, a nivel mundial, existe, ¿cierto?, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la ciencia, que fue justamente impulsado en los años 40, cuando se hace esta declaración, por un chileno, por un abogado de Santa Cruz, y 70 años, más de 70 años después, somos nosotros en Chile quienes adoptamos esas directrices. Pero lo hacemos con una novedad, con una innovación, que no es el derecho a la ciencia per se, sino que es los derechos a los conocimientos. Y es la primera constitución en el mundo que lo señala así. Nosotros tuvimos también acceso y cooperación con la Relatoría de la ONU respecto a conocimiento, y ellos también estaban muy contentos, ¿no?, y contentas de este avance, porque finalmente reconocemos que los saberes son importantes todos, y también va en la línea de lo que los pueblos originarios han reclamado, que es una justicia de saberes o justicia epistémica. Porque en la historia han habido ciertas formas de ver el mundo o ciertas formas de construir conocimiento que han estado en cierta forma jerárquicamente unas sobre otras. O sea, nosotros adoptamos un conocimiento occidental, ¿cierto?, que es la ciencia clásica, ¿no?, para poder enfrentar distintas áreas. Sin embargo, aquí también en esta Constitución nosotros hablamos de conocimientos, es decir, involucra ciencia, tecnología, artes, humanidades, ciencias sociales y saberes locales y saberes ancestrales. Y esta complejidad creemos que es clave para abordar los desafíos del futuro, porque no necesariamente vamos a poder dar o encontrar soluciones a problemas complejos solamente desde una mirada, sino que necesitamos estas múltiples miradas. Así que ese yo creo que es un paso sustantivo frente a cómo enfrentar los desafíos del futuro. Además, en el artículo siguiente se detallan el rol del Estado frente a los conocimientos, o sea, cuál va a ser el rol, y esto involucra temas de acceso, democratización del conocimiento, acceso equitativo y abierto al conocimiento también, y por supuesto este carácter de que tiene que ser descentralizado, ¿no?, en la generación de conocimiento, y que todas las personas pueden generar conocimiento. Así que yo creo que es un avance importante en temas de derechos y de democratización de la ciencia. Muy interesante. Una pregunta yendo en la misma línea. ¿Cómo avisoras tú, pensando a 3, 4, 10 años,
que el Estado va a materializar estos artículos primero y segundo del informe, me refiero. ¿Cómo imaginas las nuevas políticas públicas que expresen estos cambios? Si Bueno, me puedes dar una idea. sí, lo que ha habido hasta ahora en realidad, nunca ha habido un debate realmente tan profundo sobre el rol del Estado frente a la ciencia. Siempre se menciona quizá o generalmente como, como frase de adorno en algunos discursos, ¿no? Sí, tenemos que avanzar hacia un país cuya base sean los conocimientos o tomar decisiones en base a evidencia o construir una sociedad distinta. Sin embargo, en la práctica no ocurre así. Nosotros estamos en un sistema donde los conocimientos o la ciencia, cómo se ejecuta finalmente a través de instrumentos que son competitivos. Y eso también ha sido quizá uno de los... Bueno, es una forma de financiamiento, pero genera grandes brechas. O sea, en Chile tenemos la brecha de investigaciones enorme territorialmente, o sea, 70% de la investigación se hace en Santiago, y también de género, o sea, solamente el 30% de las científicas somos mujeres. Eh, ¿Cuánto? 30%, y eso cambia dependiendo del área. Hay áreas que, como las matemáticas o física, que tienen aún menos, 15% quizás. Entonces, ahí claramente hay que hacer planes específicos para poder superar esas brechas, porque, de nuevo, en el punto de vista de la justicia epistémica, también tiene que haber una base de equidad, ¿no? De cómo tener condiciones similares para poder abordar los problemas. Y en ese sentido yo lo veo de esa manera. Primero, ampliando la democratización, o sea, democratizando el conocimiento, abriendo espacios, generando instancias donde el conocimiento esté disponible para toda la gente. Y algo que concretamente se puede vislumbrar desde las temáticas ambientales. O sea, acá cuando hay proyectos ambientales que afectan la vida de las personas se oponen, pero no tienen fuentes para poder validar quizás lo que ellos creen que está pasando o sienten o saben que está pasando. Contaminación en mi casa. Bueno, pero ¿dónde está la información que dice que su casa está contaminada o la ciudad está contaminada? No hay. O sea, no hay un acceso a generar esos conocimientos. Por lo mismo, el Estado tiene que dar esas garantías también, porque es parte, así como se plantea inicialmente, es un derecho humano. Así que hay que generar, por supuesto, todos los escenarios para que esos derechos se puedan ejercer. Pero yo lo veo por buen camino, por lo menos hay una conciencia mucho más amplia respecto a la importancia de los conocimientos. Para la pandemia yo creo que fue un tremendo ejemplo, o sea, sin conocimiento previo no tendríamos vacunas, no tendríamos el famoso PCR para hacernos los diagnósticos, o sea, y fue también es una acción bien épica que pasó en Chile, que poco se conoce, pero cuando llega acá el coronavirus, no había como, había un solo lugar en Santiago donde se podían hacer los exámenes de PCR para saber si la persona tenía o no el virus. Y lo que se necesita para saber es una máquina que hace una técnica PCR, y quienes trabajamos en biología molecular las tenemos en nuestros laboratorios, justamente compradas, la mayoría con fondos públicos. Entonces lo que hicimos fue articular una red de universidades de diagnóstico. Y ese es creo, un ejemplo muy claro de cómo la ciencia y el conocimiento se pone a disposición de la gente. En este caso fue un momento particular en que se necesitaba sacar los PCRs a la calle, ¿no? Y para poder medir, y bueno, en regiones como Magallanes, donde no había ninguna otra posibilidad que fuese el laboratorio de la universidad que lo hiciera, fue muy importante, porque también ahí al principio de la pandemia hubo los, digamos, altísimos números, y aquí en Antofagasta también. O sea, nosotros el laboratorio de la Universidad de Antofagasta que se montó, en un momento toda la red logró contribuir con el 15% de todos los exámenes. Mientras, y también está interesante esto, mientras se habilitaban finalmente otras redes, ahora mayormente público y privado. O sea, los privados entendieron que había que invertir en tecnología para poder acceder también y dar estos servicios. Y ese conocimiento estaba en las universidades. Permíteme terminar de abrir la puerta que acabas de marcar. Porque hablaste, claro, que este caso particular, esta singularidad, muestra no solamente las capacidades instaladas, ¿sí? Me estoy refiriendo a profesionales y científicos, infraestructura disponible muchas veces
a cargo de inversión pública, de universidades públicas, pero ¿cómo hacer de estos casos excepcionales la norma? Y has usado una y otra vez la palabra sector público y una o dos sector privado. O sea, lo que quiero preguntarte es cómo se construye, ¿sí?, un ecosistema virtuoso en que una estructura productiva, ¿sí?, demande al mundo de la ciencia y la tecnología, que no es todo el sistema de conocimientos, siempre tendemos a cerrarnos ahí, pero permíteme quedarme en ese punto, a generar una dinámica virtuosa. América del Sur no es Dinamarca, ¿sí? Donde hay una imbricación muy fuerte en sus áreas de formación, ciencia y conocimiento y su aparato industrial. Por citar un ejemplo, ¿cómo se construye, cómo se da ese salto? Bueno, yo creo que lo que está en la Constitución va a ser habilitador para ese salto, ¿cierto modo? Lo que pasa es que en Chile, y lo nombro poco por lo mismo, porque el sector privado invierte poco o nada en investigación. Y eso tiene una explicación, quizás no es el 100% de la explicación, pero sí importante, en que la base económica chilena es la exportación de materias primas. Y esa base extractivista, ¿no?, que en el norte se ve reflejada en la minería, en la zona centro en la agroindustria, en el sur en las forestales o en los salmones, si se fijan, no necesita mayormente ciencia ni creación. O sea, la forestal corta el árbol, que la naturaleza, ¿cierto?, digámoslo, un punto de vista humano, provee, aunque no provee nada, pero corta el árbol, lo procesa, claro, hay tecnología, hay máquinas, etcétera, pero no es mayormente una industria cuya base sea la tecnología, la investigación, digámoslo más allá de la tecnología. Entonces, la tecnología que existe es para mejorar los procesos y mejorarlos de forma productiva, no necesariamente para ambiental, por ejemplo. Y esas tecnologías se compran afuera. Tampoco son producidas acá en Chile. Muy poco hay de eso. Un ejemplo concreto es que nuestro país es uno de los países, aparte de los lamentables números que muestran de la OCDE, que somos los países que menos invierten en investigación y desarrollo, el famoso 0,34 por ahí, sino que también somos los países que tienen menor cantidad de empresas con base científica y tecnológica. O sea, la innovación se queda como una instancia de traer cosas de afuera que la hayan hecho otros países y adaptarlas a las condiciones chilenas, en vez de crear tecnología y ciencia in situ. Entonces, la investigación que se hace en el país es de altísimo nivel. Sobre todo el 80% se hace en las universidades, tanto algunas privadas, ¿cierto?, y también de interés público, ¿no?, y estatales. Sin embargo, la empresa no ha participado en gran parte de estos avances. Y en otros países, como en Alemania y otros de Europa, ¿cierto?, las empresas lo que hacen, invierten en ciencia, y no necesariamente para sí mismas, sino que invierten de forma ciega. Hay un fondo, ¿cierto?, donde se puede, porque está claro, o sea, un país le va bien en investigación, o sea, un país que se empieza a conocer a sí mismo y empieza a mejorar desde dentro, a todo nos va a ir bien. Entonces, ese carácter, digamos, más, digamos, ni siquiera es altruista, es una cuestión de realidad, sobre todo en el contexto de crisis climática, no lo están viendo, yo creo, en profundidad las empresas chilenas. Y eso es lo que tenemos que también apuntar. Ahora, hay algunas, por supuesto, que se diferencian de otras, no son todas iguales, pero no, y bueno, y el tema, vuelvo al QPCR, muchas empresas de servicio vieron esto como una oportunidad. Digamos, bueno, las universidades tienen formada a la gente. En Antofagasta hay carreras de bioquímica y de biotecnólogo, y son nuestros estudiantes los que ahora están trabajando en los laboratorios diagnósticos de empresas privadas que hicieron esta inversión y están haciendo los exámenes de PCR. Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. Cristina, como creo que sabes, porque estuvimos vinculados en ese momento, en la comisión participó un área de Flaxo, uno de los equipos de Flaxo que se llama Carta Magna Digital, ¿de acuerdo? Que es parte de la experiencia de Flaxo Lab que desarrollamos en estos meses, sí, donde intentamos participar junto con otras organizaciones, no fuimos evidentemente los únicos, en el tema de instalar los derechos digitales. ¿Podrías, por favor, describirnos
un poco qué significan esos, primero cuáles son y cuál va a ser su impacto en esto que se llama la sociedad digital, en las que ya todos habitamos, pero vamos a vivir más intensamente en los años que vienen. Sí, efectivamente, nosotros en nuestra comisión de derecho, o sea, de derecho de sistemas de conocimiento, no solamente hablamos de conocimiento y de ciencia y todo eso, sino que también hubo temáticas muy importantes. O sea, ahora viéndolo un poco en retrospectiva, eh, yo creo que fuimos capaces de poner en la Constitución artículos sobre el Chile del futuro, que no estaban siendo discutidos en otros espacios, entre ellos son los derechos digitales. Eh, no sé, solo por dar un ejemplo, lo digital como palabra aparece en lo que llevamos hasta ahora de más de 300 artículos de la Constitución más de 80 veces, porque se menciona en temas de participación, hay un artículo específico de participación ciudadana digital, o sea, no todo viene, insisto, de nuestra comisión, también esto logró permear a otras comisiones, por ejemplo, en temas de principios, que los ciudadanos, la ley va a regular la utilización de herramientas digitales, la implementación de los mecanismos de participación, ¿cierto? Porque eso también está muy fuerte ahí en el tema de que ya está aprobado, de democracia directa y participación popular. También el derecho a la educación digital, el Estado va a asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos en los espacios digitales. O sea, esta es una ampliación, ¿cierto?, de los derechos, a la cual pasan a crear políticas públicas. Y también, bueno, otras temáticas en el contexto de las regiones también, el Estado regional, que fue uno de los, quizás, para mí, uno de los temas muy importantes que van a venir en la nueva Constitución, que es la implementación de una descentralización real a través de las regiones autónomas y comunas autónomas, también dentro de su atributo está fomentar los espacios digitales, planificar y la implementación de la conectividad. Eso fue también la conectividad algo muy sentido, porque hay comunidades en Chile o localidades donde no llega la internet y finalmente hay un tema de inequidad profunda. También las municipalidades van a poder, por ejemplo, proveer los mecanismos, espacios, recursos, alfabetización digital, o sea, enseñarle a las personas también cómo acceder y también cómo enfrentar esto, porque hay varios temas que son complejos. Bueno, el acceso a la conectividad que ya lo mencioné, y también el Estado, se mandata al Estado a superar las brechas de acceso y participación en los espacios digitales. También, aparte de este rol específico de las municipalidades, hay un artículo amplio que dice que toda persona tiene el derecho a la educación digital, que ya algo había mencionado. Así que finalmente se ha avanzado muchísimo en este rol y todavía nos faltan un par de artículos. Hoy día, o sea, en estos días se está votando ya los últimos informes de las comisiones, estamos llegando al final, así que esperemos tener un cuerpo robusto de derechos digitales. En una constitución con todas y todos estamos junto a la convencional constituyente por el Distrito 3 de la región de Antofagasta, Cristina Dorador Ortiz. Cristina, retomando los últimos segundos de tu intervención anterior, que mencionabas el trabajo que se está haciendo en la comisión y que están en estos días cerrando. Como creo que sabes, para la mayoría de nosotros van apareciendo las noticias del trabajo que se va desarrollando, ¿sí? De los informes que van saliendo, de las votaciones que van teniendo lugar. ¿Podrías contarnos un poco cómo ha sido la dinámica de trabajo al interior de tu comisión en estos meses? ¿Cuáles son los espacios de acuerdo? ¿Cuáles son los espacios donde no hay acuerdos? ¿Cómo se gestionan estas diferencias cuando las hay? ¿Cómo se interactúan con otras comisiones? El peso que tiene la dimensión regional, la dimensión política. No sé, algo para ilustrarnos un poco cómo se vive desde dentro la experiencia. Bueno, sí, bueno, claramente cada comisión tiene sus propias dinámicas y esto tiene que ver tanto con las temáticas que trata cada una de ellas y también por la composición. Nuestra comisión es la más pequeña de la convención y también su origen es bien anecdótico. O sea,
cuando se hizo el reglamento, los primeros 3 meses, se planteó esta comisión, 7 comisiones temáticas a tratar, que son más bien las dimensiones clásicas de una constitución, o sea, forma de Estado, sistema político, justicia, etc. Y en el momento cuando es parte también de nuestro trabajo, cuando se hace alguna propuesta, se abre a indicaciones u observaciones y después se va a votación. Entonces, cuando se hace el borrador y la propuesta de reglamento, nosotros nos dimos cuenta, porque yo no fui parte de esa comisión, de que la ciencia y el conocimiento no se mencionaba en ninguna parte. No estaba en los temarios de ninguna comisión. Con suerte aparecía cultura colgando ahí de educación, y educación tampoco tenía como un rol muy importante. Y lo que sí, habían 2 comisiones, una era de derechos fundamentales y otra de derechos humanos, porque se habían separado los temáticos. Entonces, cuando fue el momento de indicar, la comisión de reglamento fue muy enfática en decir que ya estaba todo planeado para 7 comisiones, no van a haber nuevas comisiones, porque había también gente que quería una comisión específica de pueblos originarios, otra de cultura. ¿Por qué? Porque ya estaban hechos los balances, los números de convencionales por cada una, etc. Y con mi grupo dijimos, bueno, es que de verdad no puede ser que los conocimientos no estén en la Constitución, o sea, esto tiene que ser una Constitución de futuro, etc. Hicimos indicaciones a todas las comisiones para que se involucrara el tema de los conocimientos. Y con mi grupo dijimos, bueno, aunque nos dijeron que no, hagámoslo igual. Y presentamos la propuesta de comisión de sistemas de conocimiento. Y cuando fue la votación en la comisión, ahí aparece este tema que había 2 comisiones muy similares en 2 tópicos de derechos humanos y derechos fundamentales, y se fusionan. Y quedó el espacio para una comisión más, y nosotros fuimos la única que se había postulado. Por lo tanto, por eso tenemos comisión de sistemas de conocimiento. Porque si lo pensamos ampliamente, estos no son temas que están normalmente en la política, menos en la política chilena. Así que... La dinámica interna, disculpa que te interrumpa, Sí, ¿cómo y por fue? eso mismo. Entonces como fue ese su origen, las personas que conformaron la comisión eh, son muy diversas, ¿no? Tenemos gente de pueblos originarios, etcétera, y la dinámica se debió a eso también, como que logramos crear algo que no existía. O sea, nunca se había hablado de estos temas. Entonces, primeramente es un ambiente de mucha camaradería. Yo creo que una de las comisiones que ha logrado quizá mayor cantidad de normas por unanimidad, aprobación. Eso no implica que no tengamos diferencias o desacuerdos, y las resolvemos primero en base al diálogo o si no votando. Y se ha formado una mayoría que ve las cosas de cierta manera. Hemos también aprobado normas incluso de la derecha que están en el borrador de la nueva constitución, como el derecho al ocio. Eso fue propuesta por María Angélica Tepe. Y también hemos incorporado otras visiones. Así que la dinámica es muy, yo diría, de camaradería. También nos tocó en un momento viajar, estuvimos afuera, y las experiencias territoriales también yo creo que nos unen bastante, nos hacen conocernos. Y ahora ya al final, claro, habían temas que quizás ciertos sectores quería que estuvieran con más fuerza, pero no me acuerdo. Sobre todo los temas quizás que tienen que ver con propiedad o económico. Nosotros le quisimos dar un énfasis, como viene la Constitución, ¿no? Un Estado social de derecho, y eso también se aplicó a esta comisión. Esta pregunta la hacemos a todas nuestras invitadas y invitados, ¿sí? Y tiene que ver con que el próximo 4 de septiembre es en la que vamos a salir todos a votar por el apruebo o por el rechazo. Si tú tuvieras que presentar, ¿sí? ¿Cuáles serían para ti los 3 grandes acuerdos que a tu juicio son los pilares de esta nueva Constitución y que le darían legitimidad a la misma? Bueno, Lo vi en tus ojos, los abriste. ¿Los 2 o 3? Este 4 de septiembre es un día histórico para Chile, ¿no? Vamos a votar la propuesta de nueva constitución. Yo creo que la consagración de los derechos sociales, que ya avanzamos, están ya en el programa de la nueva constitución, es un tema crucial, porque fue parte importante de las demandas que llevaron finalmente a esta salida política, ¿cierto?, institucional, que fue la creación de la Comisión Constitucional que escribiese el borrador de la nueva constitución. Por lo tanto, y esos avances van a cambiar la vida de las personas.
Por supuesto que también manejar las expectativas, porque no van a ser cambios de un día para otro, van a ser cambios graduales, requieren leyes, ¿no? Reformas, requieren también recursos. Así que yo creo que eso es crucial. Y de nuestra parte, para el mundo cultural y de investigación, es un antes y un después, porque se reconocen finalmente los derechos culturales en la Constitución, eh, se da el acceso, y también lo mismo pasa para la investigación. O sea, ya nadie se va a poder sentir como de segunda clase. Y eso es súper importante. Y para las regiones también. O sea, saber que vamos a poder tomar nuestras propias decisiones en los territorios y no tener que depender incluso para cambiar un semáforo, la Avenida de Santiago, es un tremendo avance. Así que yo creo que hay varios tópicos que van a ser muy importantes como caballitos de batalla que se van a ir dilucidando, ¿cierto?, en estos meses que quedan de trabajo para dar a conocer a todas las personas de Chile y de muchos formatos distintos, porque todos entendemos de forma diferente los resultados y los avances que conlleva la nueva Constitución. Muchas gracias, Cristina. Estuvo con nosotros Cristina Adorador en esta edición de Una nueva Constitución para todas y todos. Gracias también a ustedes que nos siguen por medio de nuestras transmisiones vía YouTube, nuestra versión podcast en Spotify y en todas nuestras plataformas de comunicación y redes sociales. Gracias, hasta la próxima.